Mundial FM presenta Un tiempo especial. Un encuentro diario y personal con Dios. Tiempo con Dios. Esta mañana estamos listos para poder compartir una vez más nuestro tiempo con Dios del día de hoy, jueves 27 de junio. Seguimos hablando acerca de lo que sucedió en el libro de los Hechos. Prácticamente el libro de los Hechos fue escrito con las historias de las cosas que le sucedieron a los discípulos después que Jesús fue crucificado y Él resucitó y fue levantado y fue llevado al cielo. Después de todo eso se levantó un avivamiento poderoso en los discípulos y hemos visto cómo el Espíritu Santo ha llenado la vida de los discípulos, pero como también no solamente ese felicidad todo, sino que también con el avivamiento que tuvo en ese entonces los discípulos se levantaron muchas personas que estaban en contra de ellos. Se recuerda que a Esteban pues le pusieron testigos falsos y lo apedrearon por el simple hecho de predicar en el nombre de Jesús. A los otros discípulos los metían en las cárceles, los castigaban, los golpeaban, en fin, trataban de la manera incorrecta callar la boca de aquellos que estaban dispuestos a predicar en el nombre de Jesús. Uno de ellos, de los cuales estaba totalmente en contra de lo que era el evangelio o de predicar en el nombre de Jesús, es un personaje en el cual entra en la historia de los Hechos a partir de este capítulo. Estoy hablando de Saulo de Tarso, un hombre que seguramente se deleitaba en ver que los cristianos sufrieran. Se recuerda que en la historia cuando apedrean a Esteban, se dice una parte del versículo que pusieron la ropa de Esteban a los pies de un hombre llamado Saulo. Este mismo Saulo, que vio cómo apedreaban a Esteban, ahora es perseguidor de los cristianos. Él los mete a la cárcel por órdenes de los sumos sacerdotes y él mismo se encarga de hacer sufrir a las personas que predican el Evangelio de Dios. Hoy en el capítulo 9, del versículo 1 al 9, se narra un acontecimiento que marcó la historia y marcó un antes y un después de la vida de Pablo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Saulo, respirando, dice, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Esta es la historia de Saulo, por lo menos la conversión de Saulo, como muchos conocen este pasaje. En el momento cuando Jesús
trata con este hombre que se había encargado de hacerle la vida imposible a todos los cristianos. Quizás en ese momento Saulo ni se lo imaginaba qué es lo que le iba a pasar. Y este hombre estaba dispuesto a terminar con todo aquello que él sentía que era bueno. Y recordemos que el éxito inicial de la iglesia primitiva pues fue algo muy especial, pero también con el tiempo da lugar a las oposiciones. El mismo sumo sacerdote, el que supuestamente era el mayor de la religión en ese entonces, estaba en contra de todo esto. Imagínense, y había un hombre llamado Saulo que se encargaba y le servía de placer ir y ver los cristianos totalmente afligidos o golpeados. Si fuéramos cristianos y escucháramos que Saulo venía a la ciudad, creo yo que todos oraríamos que no llegara a llamar a nuestra puerta, y menos que fuéramos arrestados y llevados a Jerusalén, donde tal vez hasta seríamos muertos. Si nosotros escucháramos que de verdad viniera un tal Saulo. Sin embargo, este hombre, Saulo, se acerca a esta ciudad Damasco, lleno de un celo asesino, lleno de rencor hacia los cristianos. Pero lo que más me llama la atención de este pasaje es que inmediatamente, antes de entrar a la ciudad, es confrontado por un Cristo resucitado. Jesús viene directamente con Saulo. Sorprendentemente, es algo bien inesperado, porque cualquiera podría decir que tal vez en ese momento Dios hubiera mejor mandado un ángel y lo hubiera matado o lo hubiera hecho pedazos, no sé, algo parecido. Pero lo que me llama la atención es que Jesús dice que le pregunta: ¿por qué me persigues? En ese momento, seguramente, si nosotros ahora que leemos la historia nos ponemos a pensar, decimos: ¿por qué Jesús no lo castigó? ¿Por qué Jesús no lo mató? ¿Por qué Jesús no mejor le dio otra cosa? No sé, le cambió el pensamiento, lo dejó inválido para que ya no caminara y así no matara más cristianos. Lo que me llama la atención es que lo que Jesús le ofrece a Saulo es la salvación. Inmediatamente Saulo, que entiende quién es el que le está hablando, y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Desde ese momento Saulo se convierte a Jesús. A los mismos que él andaba matando y golpeando, ahora Saulo viene y se enfrenta al poder del Evangelio, a Jesús resucitado. No debemos de extrañar de que más tarde, pues, él mismo escribiera a la iglesia de Roma, dice: porque yo si siendo enemigo, dijo Pablo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este hombre estaba totalmente, como dijéramos por ahí, dio un giro de 180 grados a su vida. Recuerde que más adelante vamos a ver que Dios incluso le cambia el nombre. Ya no iba a llamarse Saulo, y ustedes conocen cómo pues Dios le cambia el nombre. Miren cómo Dios es cómo trabaja Dios. Porque dice que importante es que Saulo inmediatamente no es salvo. Así que, ¿qué es lo que hace él? Jesús le dice: entra en la ciudad y ahí se te va a decir qué es lo que vas a hacer. Entonces la salvación es salir de la esclavitud del pecado y ser objeto de la benevolencia del Rey Jesús. Somos librados de la esclavitud del pecado al estar bajo la autoridad de Cristo. Eso es lo que realmente Pablo fue liberado totalmente, y tal fue el impacto de la revelación de Jesús que Saulo dice que no pudo ni comer ni beber en 3 días. 3 días pasó Pablo impactado por lo que había pasado.
la misma presencia de Jesús había llevado a él un mensaje. Ocurre una alteración, pero catastrófica en la vida de Saulo, porque acuérdese que todo el mundo conocía a Saulo como el hombre malo, el hombre asesino de cristianos, un hombre rencoroso, un hombre totalmente lleno de ira hacia los cristianos. Entonces, cuando Cristo entra a su vida, ocurre una conversión total. Pablo ahora ya no es el mismo Pablo, a pesar de que ha pasado 3 días sin comer ni beber nada. La gente no sabe nada de Saulo. La gente comienza a preguntarse, bueno, ¿y qué pasó con Saulo? Seguramente el sumo sacerdote comenzó a decir, bueno, ¿y qué pasó con Saulo? Ya no regresó con los cristianos que iba a traer para meterlos en la cárcel. Y todo el mundo comenzó a preguntarse por aquel Saulo. Y es que cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, algo tiene que suceder. No podemos quedar igual. Pablo tuvo un encuentro directo con Jesús. Se podría decir que Jesús hizo un llamamiento o reclutó a Pablo de una manera pues muy violenta, porque inmediatamente dice que lo botó al suelo, porque no había alguna otra manera. Quizás si hubiera sido de alguna otra forma, a lo mejor Pablo no hubiera entendido, porque era un hombre duro, un hombre realmente de un carácter fuerte. Pero la vida de Pablo se va a tornar, y lo vamos a ver en los siguientes capítulos del libro de los Hechos, cuando veamos la vida de Pablo, cómo Dios comienza a usar a este hombre. Y lo habíamos dicho siempre, cuando Dios cambia algo, lo cambia totalmente. Dios no hace las cosas a medias. Cuando entregamos todo, realmente Dios puede hacer las cosas. El problema de muchos cristianos hoy en día es que han tenido un encuentro con Jesús, han aceptado a Jesús, pero no quieren cambiar. Siguen teniendo las mismas mañas, siguen teniendo los mismos rencores, siguen haciendo las mismas niñerías y siguen queriendo pensar de que están bien. Pablo totalmente cambió de su forma de pensar. Totalmente dijo, bueno, he encontrado al verdadero Jesús, el poder del Evangelio, que es un Jesús resucitado, un Jesús que vive. Entonces dijo él, no puedo seguir igual, tengo que cambiar. Lo mismo deberíamos de ser nosotros, cuando demostrarle a la gente allá afuera que nosotros le servimos a un Dios vivo, que la gente vea un cambio en nosotros, que la gente vea a un fulanito diferente, a un vecino diferente, a un trabajador diferente, que vean algo en nuestra vida, que ha impactado Jesús en nuestra vida, que realmente se sienta. Pero si seguimos teniendo las mismas cosas, las mismas mañas, seguimos teniendo resentimientos con los mismos hermanos, a veces de la congregación, a veces hermanos que van al mismo grupo de oración o al mismo grupo de células, y sintiendo eso de que, yo no le hablo, ni voy porque no me cae bien. Eso no es de Dios. Directamente tenemos que tener un cambio en nuestra vida, que cuando la gente vea en nosotros, vea algo diferente, que vea el poder del Evangelio reflejado en nosotros a través de un cambio, así como Pablo. Primero era Saulo y hasta el nombre le cambiaron y hoy se llama Pablo, a partir de ese encuentro que tuvo con Jesús. Si tú ya te encontraste con Jesús, te invito a que haya un cambio en tu vida. No te quedes igual como antes. Y cierro nuestro tiempo con Dios del día de hoy con una pequeña historia que dice de la siguiente manera. Era la Nochebuena, justo un mes después de tomar el nuevo puesto de trabajo. Luego de la celebración de la escuela dominical, todos los hermanos salían a la calle cuando me sentí como un extraño. Mi familia se encontraba en Chicago, por lo que no tenía nadie conmigo. Esa noche me quedé 1 hora parado en la puerta de la iglesia y al no hallar a dónde más ir, dirigí mis pasos hacia el alojamiento común de la universidad. Era el único que ocupaba uno de los 4 camas de la habitación,
y me sentí tan solo que derramé muchas lágrimas. Fue la Nochebuena más solitaria que he pasado en mi vida. Sin embargo, esa misma noche, el 24 de diciembre del año de 1992, Dios salió a mi encuentro. Me consoló y me dio una promesa asombrosa. No te preocupes, yo estaré contigo. Nada de lo que tengas, tus debilidades, tu hablar diferente, tu aspecto poco llamativo, se constituye en un problema. Haré de ti un ministro de jóvenes. Dios había salido a mi encuentro prometiéndome su compañía y ayuda, y a mí, que estaba llorando con desconsuelo por temor, soledad y tristeza. Y luego de 10 años, Dios ha cumplido su promesa concediéndome un ministerio juvenil y ha sido un tiempo de gran bendición. Luego del culto de la graduación salí de la iglesia por última vez, cuando me sentí realmente conmovido por los jóvenes. Habían escrito los títulos y el contenido del mensaje que les había bendecido en pequeñas notitas y las habían pegado en toda la pared. Y en ese momento, esa fue la corona de mi vida. Esta es una de las historias que cuenta el escritor. Recuerda que Dios está siempre en nuestro encuentro. Cuando más solo te sientas y cuando más lo necesites, es cuando Dios se va a encontrar contigo. Aunque muchas veces pareciera difícil, Dios quiere tener un encuentro personal contigo, para cambiarte, para llenarte de felicidad y para darte algo diferente en tu vida, sin que haya nadie más de por medio, simplemente tú y Dios, haciendo las cosas bien y llenándote la vida de su Espíritu Santo. Tiempo con Dios. En Real FM te toca. Hasta la próxima.